La crisis de seguridad y violencia que padecen estados como Guerrero despiertan dudas sobre los comicios, sobre las condiciones para celebrar comicios. Habrá elecciones en Guerrero. Por lo pronto, ya los candidatos independientes, otros de los partidos, se preparan para inscribirse en los próximos días, y dentro de ellos una mujer. Vamos a platicar desde el análisis político de otros de los datos y regresamos aquí al foro a tener nuestro debate de hoy. Estados que reniegan de violencia e inseguridad ha generado preguntas sobre las condiciones, aunque como en el resto del país, con las nuevas rajas en una situación difícil porque algunas de sus instalaciones han sido simbólicamente tomadas durante normalistas desde septiembre para en Guerrero por desestimar el voto para resolver el conflicto y la vía la Liga de los Representantes Populares, organizado como demostró la detención del exalcalde de Iguala, y su bien puede servir que no haya elecciones en Guerrero en términos de la vida electoral del país, y expresó que los alcanza 2014 hasta que pasen la prueba del ácido de los comicios. Número 2. Enrique Andrán, que habrá condiciones en Guerrero. INE apuntó es parte de la solución. El gobierno de David Cienfuegos en la organización. Número 4. La comunidad estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa y la CETEC se pronunciaron en contra de las elecciones en Guerrero, mientras sigan desaparecidos los 42 normalistas y no se aplique la justicia a los responsables materiales e intelectuales. Arrancamos con opiniones encontradas y vamos a hablar de las condiciones para la celebración de las elecciones en Guerrero. ¿Va a haber elecciones en Guerrero? Es una de las dudas que corren por ahí, y sin embargo ya hay candidatos que se están postulando, que están comenzándose a inscribir para la contienda que se celebrará en junio de este año. Me da mucho gusto que esté con nosotros hoy aquí una de las aspirantes a la gubernatura de Guerrero, aspirantes a la candidatura del PRD a la gubernatura de Guerrero, miembro del Comité Nacional del PRD y exsecretaria de Desarrollo Social del gobierno de ese estado. Beatriz Mojica, muchas gracias. Pues muchas gracias, José, muchas gracias por la invitación. Y pues yo creo que en Guerrero hay las condiciones para que haya elecciones. Hay las condiciones, pero sí tendrán que ponerse algunos ingredientes para que se puedan dar en concordia. Y estos ingredientes pues pasan por la resolución de algunos problemas que tienen que ver con los jóvenes desaparecidos y con toda una serie de movimientos sociales que se están dando y que requieren justicia. Justicia es la palabra clave en Guerrero, acompañada de desarrollo y de paz. Y en todo este marco pues está la seguridad. La seguridad vista no a través de más policías como la hemos estado viendo en los últimos años, sino la seguridad vista de manera integral. Guerrero, que es un estado que veamos la seguridad como una situación de derechos que tiene la gente a la justicia, del derecho que tiene la gente a cuestiones tan básicas como la vivienda, como la educación, como la salud. Si nosotros vemos el tema de la seguridad como un asunto integral, entonces vamos a dar en el clavo. Si lo seguimos viendo como más policías, no vamos a resolver. Yo iba a arrancar justo con esa pregunta, pero ya te me adelantaste tú a ponerla. Si habría condiciones para celebrar elecciones en Guerrero, pones tú ya, digamos, las coordenadas del debate y llega a Francisco Guerrero. Usted ya lo conoce. Paco Guerrero es amigo de este programa, colaborador de Excelsior, ex consejero electoral y actualmente académico en la Universidad de Anáhuac. Paco, encantado. Bueno, yo creo que, como decía Beatriz, el tema de Guerrero es un tema excepcional. ¿Sí hay condiciones? Definitivamente, en este momento las condiciones son muy complejas, pero si no hubiera elecciones en Guerrero sería una tragedia para el país. Es decir, sería inaceptable, yo lo he escrito de manera reiterada, que bajo estas condiciones de violencia que se han presentado, particularmente por la crisis que se dio en Ayotzinapa y la muerte probable de los 41 de ellos fue 40, y hay que decirlo, y Beatriz lo sabe, porque ella es militante distinguida del PRD, pero no puede ignorar que tanto Seferino Torreblanca en su momento, parte de una coalición, como Ángel Aguirre, así es, como Ángel Aguirre después, pues fueron gobernados por el PRD, pero además, y ese es el otro elemento que le ha imbuido mayor conflictividad al estado de Guerrero, el caso de Abarca, que fue
un candidato electo por el PRD, que fue un candidato que tuvo una gestión pública de la mano del PRD, y su esposa, que por cierto, Pepe, hoy fue ya trasladada a un penal y se le dictó un acto de formal prisión. En el caso de ellos dos, ella consejera. El siguiente paso ahora para que haya elecciones es que, en primerísimo lugar, quienes vayan a contender en este proceso electoral no tengan ningún tipo de vínculo con esa crisis política que se dio. El PRD tiene que asumir el costo que ha tenido para el partido, por la razón que tú quieras, el hecho de haber postulado a Abarca, y creo que en el caso de Beatriz, como de otros candidatos que pudieran presentarse en el estado de Guerrero, particularmente por parte de la izquierda ha tenido una presencia histórica en Guerrero durante muchos años. Sí, además la gubernatura la han mantenido ya, sí, vamos para 3 sexenios. Así es, digamos, pero lo que sí sería importante decir es que deben ir al proceso electoral, pero eso no va a suceder de la noche a la mañana. Se necesita hacer un trabajo político, se necesita dialogar, se necesita encontrar fórmulas nuevas para hacer que los jugadores regresen a la mesa en condiciones que permitan que en una condición de tanta violencia social como la que se ha dado en Guerrero, pueda haber elecciones adecuadas. Déjame sintetizar rápidamente para llevar con Beatriz el tema, y es saber, los dos coinciden en que sí hay condiciones, sí, pero que tú dices las condiciones son muy complejas, y Beatriz lo que dice es se necesitan algunos ingredientes, y los ingredientes que menciona son justicia, que haya un replanteamiento, digamos, del tema de la seguridad en función de los derechos. Pero eso se puede conseguir, esos ingredientes que estás tú poniendo sobre la mesa, que reclamas, ¿se pueden conseguir en 6 meses? Beatriz. Claro, si hacemos uso de la política se puede conseguir, porque la política es diálogo, justamente. El diálogo tiene que estar presente para poder lograr que los actores se vuelvan a sentar en la mesa, pero ningún actor se va a sentar en la mesa si no hay soluciones claras. Si no todo es el conflicto de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. No hay que olvidar tampoco que no se en este conflicto, lo que tiene que haber justicia para que los actores que hayan estado involucrados pues paguen en este sentido con la justicia. Yo les quiero decir algo que es muy importante. Los partidos políticos tienen la oportunidad en este momento de hacerse un replanteamiento serio respecto a los perfiles, respecto a los compromisos que se tienen que asumir con la sociedad y deslindar responsabilidades. El PRD lo está haciendo, lo ha hecho, no solo no solo pidió perdón públicamente a través de nuestro presidente Carlos Navarrete, sino hay todo un protocolo para garantizarle a la sociedad. Un caso de ser muy clara en eso, Abarca no era un militante del PRD, fue un candidato ciudadano que después, una vez en el poder, se afilió al PRD, pero como candidato ciudadano llegó. ¿A qué voy con esto? A que no importa si se presentan de los partidos políticos o de candidaturas ciudadanas, la gente la población tiene que ser muy estricta con quienes nos presentemos, quienes queramos competir, muy estricta para que todos aquellos que aspiren a un cargo de elección popular se sometan a al escrutinio público, a un escrutinio que yo creo que tiene el país, justamente de dar una transformación muy seria de la clase política, y la sociedad tiene que estar muy pendiente de eso, tiene que ser muy estricta y muy crítica con quienes nos presentemos. A ver, ahí hay 2 temas que ustedes han mencionado, y uno es la necesidad que haya escrutinio público sobre el perfil, el origen de los candidatos después de la experiencia de Abarca, y la otra cosa que mencionaban es que todos los actores se sienten a la mesa. ¿Qué actores no están sentados a la mesa, Paco, y cuáles necesitas sentarlos para construir las condiciones que tú estás pidiendo? Mira, yo quisiera retomar algo que dijo Beatriz, que a mí me parece que es inminente. El único requisito que tú exiges para que se puedan registrar, y me refiero a los 20,000 candidatos que se van a registrar en el proceso federal y local de las 17 entidades federativas, es que el candidato o la candidata que se presente simplemente te presente una carta de no antecedentes penales. Esa carta la presentó Abarca sin problemas. Y no solo Abarca, otros candidatos que lo han hecho en el pasado. Digamos, todos lo presentaron porque era un requisito indispensable. Claro. El tema es que en Guerrero se requieren medidas adicionales que trascienden a la competencia política. ¿Cuáles? ¿Tú cuáles pondrías? Bueno, en primer lugar, yo creo que hace falta un pacto de ciudadanía de que la denigración ha sido autorizada por la Suprema Corte como un mecanismo lo hemos platicado tú y yo, de disputa política. Si metemos a los ciudadanos en un torneo de lodo,
donde lo único que se va a discutir es quién está más cerca o más lejos de Abarca, por poner solamente un tema. O quién capitaliza Ayotzinapa. Eso no va, eso exactamente, o lo que hemos vivido recientemente. Ayotzinapa es un tema muy delicado, muy crítico, particularmente para la gente joven, que por cierto tiene una gran desafección de la política, pero el asunto es quienes sean los candidatos, por lo menos de los 4 principales partidos políticos que tienen presencia de alguna manera en Guerrero, que son PRI, PAN, PRD y cada vez fuertemente con Abarca. En el caso que tendría que haber es que quienes sean registrados como candidatos firmen un convenio, un pacto de civilidad política que permita que la elección en Guerrero vaya más allá de la contienda política tradicional. Si entramos al business as usual, como dicen los gringos en Guerrero, no vamos a sacar adelante el problema, porque dicen por ahí que ante situaciones emergentes o desesperadas se requieren decisiones diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho en Guerrero durante los últimos 25 años, el resultado va a ser exactamente lo mismo. A ver, en efecto, ¿qué es lo que puede un candidato ofrecer? Porque es un asunto de los partidos, básicamente, para que no se vuelva a presentar, digamos, esta vinculación, esta penetración, que fue el caso de Abarca, pero que también, digamos, salpicó incluso a funcionarios públicos que compartieron contigo el gobierno, como Lázaro Mazón, que fue secretario de Salud, ¿no? Me Así parece. Es. Yo creo que lo fundamental, cuando insisto en que tiene que haber justicia y combate a la impunidad. Eso es lo que un nuevo gobierno tiene, un deseo que de verdad van a cambiar las cosas. Ahora, yo sí quisiera acotar algo que se ha mencionado aquí. Efectivamente, la izquierda ha gobernado relativamente dos veces en este Guerrero, pero lo ha hecho con candidatos ciudadanos, nunca lo ha hecho con una visión de izquierda. Nunca lo ha hecho con una visión que haya surgido de las filas de izquierda, formada en las filas de izquierda. Nuestros 2 gobernadores que hemos tenido eran ciudadanos que llegaron a esos espacios por lo que ellos representaban en ese momento en la sociedad. Ahorita estamos en una coyuntura muy interesante, en la que por primera vez puede haber gobernar un estado como Guerrero con candidatos emanados del PRD, formados en la izquierda. Y el Estado como Guerrero, con las carencias que tiene, necesita una visión de izquierda todavía, necesita avanzar en la izquierda. ¿Qué necesitamos? ¿Qué se requiere hacer? ¿Qué ingredientes van a necesitar los candidatos ahora? Mucho compromiso social, que el corazón de los gobernantes lata al mismo ritmo que el corazón de la gente. Tenemos que latir al mismo ritmo. No se pueden hacer ya políticas públicas desde el escritorio. Se tiene que hacer una reorientación de la visión. Pero eso es de general hacia la clase política. Candidatos no ciudadanos, como han sido, digamos que el descrédito que hoy padece la clase política nacional, pero particularmente la de Guerrero, es abrumador. Es la oportunidad, A ver, es una oportunidad, pero pero hay digamos más problemas que eso. Te voy a dar algunos datos muy concretos. En una de las últimas encuestas que se presentaron durante el año pasado, se estableció que policías y partidos políticos a sus policías y a los partidos políticos con un desagrado que va arriba del 77%. O sea, más allá de la inconformidad. ¿Qué pasó en Guerrero? Rechazo. Y esa es una cosa que Beatriz seguramente ha hecho un ejercicio de autocrítica y ahora que quiere, por cierto, la felicitamos por ser tan valiente y querer participar en un proceso político tan complicado. La voy a dejar para el final. Un proceso político tan complicado. ¿Qué te denota y qué te pone sobre la mesa? Guerrero es un caso especial que merece un seguimiento particular por una razón. Guerrero es uno de los ejemplos donde, a pesar de haber tenido un proceso democrático, a pesar de haber dotado a las policías municipales de Cocula y de Iguala de recursos históricos que no se habían dado nunca, estas policías cada vez, digamos, más empoderadas, terminan volcándose contra la población e incluso, como decía Beatriz, por esta tradición de izquierda, que no viene solo del PRD, esta tradición viene desde la guerrilla, viene desde los movimientos sociales de los años 50, es decir, Guerrero siempre ha sido un estado complejo de gobernar. Incluso los gobernantes priistas que lo han gobernado, lo han hecho en condiciones muy difíciles. Ahí está la historia de los Figueroa y muchas otras cuestiones. ¿A qué quiero llegar? Este desprestigio de la política, sumado al desprestigio de las policías y a una población que en este momento, si tú revisas las encuestas, por ejemplo, al PRD le asigna un porcentaje muy elevado, se da
hacia el abstracto, puede generar que si no se hace política entre el órgano público local electoral, el Instituto Nacional Electoral y particularmente quienes tengan la valentía de contender en una elección tan difícil, si no generas condiciones de civilidad diferentes, excepcionales, diría yo, puedes llegar a la campaña tradicional, y una campaña tradicional de ataques, de guerra sucia, a la antigüita, en Guerrero puede hacer que el Estado reviente. Eso es lo que hay que evitar. Beatriz, y ese va a ser, me imagino, que un reto para que sea finalmente el candidato del PRD y de los otros partidos, tener que hacer una elección, digamos, una con un con mecanismos de seguridad, no sé, incluso si hasta el ejército vaya a tener que tomar control sobre el asunto, y con un rechazo en general, cómo generar, simplemente para hacer campaña. Yo creo que aquí va a haber se va a cernir de manera natural, dijera. No todos pueden caminar por Guerrero, no todos los que quieran ser candidatos pueden caminar por Guerrero, porque no todos tienen la cercanía con la población. Algunos podremos caminar, muchos no van a poder caminar. ¿Cercanía o desprestigio? Cercanía con la población. Pasa algo muy curioso en Guerrero. Yo que he estado recorriendo el estado, lo puedo decir muy claramente porque lo he vivido. La gente no quiere campañas tradicionales, es cierto, pero la gente se siente muy lastimada en Guerrero. Requiere de otro tipo de partidos. Claro, que lo tiene la gente. Si no somos los guerrerenses, ¿quién va a ser? Nadie va a ir a competir de fuera. Es dentro de los que se animen, tú bien lo has dicho, está complicada la situación, pero en los partidos políticos habemos, como en la sociedad, gente honesta, gente de trabajo, gente que está comprometida con un cambio verdadero. Y en ese sentido, habrá quienes podrán caminar con el pueblo y quienes no lo podrán hacer. Lo que sí es muy importante es que no renunciemos a la democracia. Es el camino que tenemos que recorrer y que tiene complicaciones en estos momentos, sí, las tiene, las y los guerrerenses, que no un conflicto constante, digamos, pero que han estado en una lucha siempre por mejorar condiciones de vida. Es la que han dado en la guerrilla y es la que han... Y que cuando yo digo que es un estado que no ha sido gobernado con una visión de izquierda y por tanto fueron, como pasó en la transición en el país, no fueron desestructuradas para otra visión. Yo creo que tenemos que ir a fondo con dos cosas que yo quiero insistir. Y no estoy refiriéndome solo al Tecinapa. Justicia en la vida cotidiana. Ahora, hay funcionarios de decía, de cara a lidiar con el descontento social que incluso casi toda la fuerza del Estado de Guerrero a efecto de que apoye al órgano público local electoral para que se haga la capacitación, para que se seleccione a los ciudadanos, para que puedan recorrer caminar. Bueno, si los ciudadanos que tienen que ser seleccionados, pues tienen que capacitarse, tiene que ser un gobernador que ponga todos los huevos sobre la canasta a efecto de garantizar que Guerrero está por las elecciones. Segundo, se requiere también que el ejército, que la marina, que las medidas de pacificación en el estado, pudiera haber una buena celebración en Navidad de Año Nuevo. Bueno, esa misma energía para que los funcionarios electorales hagan su trabajo. Pero fíjate, hasta un pimponeo en términos de la responsabilidad que cada uno debe de tener respecto de la organización de los comicios. Creo que todos los actores políticos tenemos cierta obligación con el proceso electoral, pero no hay que confundir los procesos. Un asunto, lo que se tiene que garantizar en Guerrero es resolver el conflicto social que hay y que tiene varias demandas, y ahí tiene que entrar el gobierno del estado y el gobierno federal. Cumpliendo esas demandas, el tema electoral es un asunto que está siendo afectado por algo que no tiene que ver con las elecciones, en realidad, social.
Y ahí es donde hay que ponerle todos los esfuerzos, el gobierno federal y el gobierno del estado, para atender esa demanda social que día con día que pasa, cada día que pasa se suman nuevas demandas, porque no están siendo atendidas, al menos es una acumulación no ante la vista de quienes estamos en el estado. Yo creo que ahí es donde se le tiene que poner atención. En los temas de seguridad al INE, bueno, como es en cualquier elección, hay que tomar las precauciones, pero yo insisto, el estado de Guerrero no es un estado en el que no puedas caminar si no tienes seguridad atrás. Siendo funcional y ahora siendo ciudad, regiones, o no todos los municipios están ardiendo, ni mucho menos. A ver, es un tema focalizado. Si tú ahorita pudieras armar un pacto para garantizar la civilidad que reclamaba Paco, un pacto profundo de largo alcance en el estado de Guerrero, para que haya no solamente la celebración de las elecciones, sino crear condiciones para resolver estos conflictos sociales, ¿cuáles serían las dos medidas que tomarías? Yo creo que... ¿Y a quién invitarías? Buscar a los actores sociales, que no, insisto, son los padres de Ayotzinapa, pero también hay alrededor muchos movimientos, e ir discerniendo entre los diferentes movimientos y atendiéndolos. Creo que eso es claridad. Hay cosas que no se pueden avanzar mientras no se encuentre una salida y una explicación hacia los padres de los jóvenes desaparecidos. O sea, y ahí está uno de los problemas. El otro tema tiene que ver con los maestros y tiene que ver con otras demandas. No tiene que ver exclusivamente con los jóvenes. Y así pudiésemos ir sumando a las organizaciones. Yo creo que hay que llamar a un gran pacto y tiene que hacerlo el gobierno federal y estatal. Pero también el INE puede ser un buen árbitro en llamar a discutir de largo plazo en el estado de Guerrero sobre la democracia en el estado. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Cierro contigo con una pregunta muy rápida a propósito del pacto. ¿Con la CT crees que puedan pactar o no? Lo veo muy difícil. A mí me parece que en la medida que el discurso radical sea el que permanezca en la mesa, va a ser muy complicado. Tenemos la experiencia de la reforma educativa, tenemos los planteamientos de los últimos días, pero retomaría una cosa que dijo Beatriz. Al final del día, lo que es importante es que todos aquellos que tienen interés en que Guerrero salga adelante se sienten y tomen medidas excepcionales para una situación excepcional. Tratar las cosas como si no hubiera pasado nada es político. O de boicot. Sí, muchas gracias a los dos. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mojica. Ya te seguiremos invitando. Muchas gracias, aspirante a la candidatura al gobierno de Guerrero por el PRD. Francisco Guerrero, Paco, gracias como siempre. Un gusto como Pero siempre. sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, páselo bien. Buen Día de Reyes para todos ustedes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.